Vamos a ver en este vídeo el tema de los pronombres personales fuertes en valenciano. Els pronoms personals forts es un tema muy básico. Si sabes valenciano, pues puedes repasar este vídeo por tema de acentuación y poco más. Pero si no sabes valenciano, pues digo lo mismo, es un tema muy básico que tienes que aprenderte, pero ya. O sea, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, cómo decirlo en valenciano. Son bastante parecidos. Vamos a verlos todos con frases y vamos a ver qué funciones pueden desempeñar. Un concepto muy básico de los pronombres personales, pues son partículas tónicas con golpe de voz, tónicas, con las que se hace referencia a la persona gramatical del discurso. Funciones, dos funciones. Vamos a ver el mismo ejemplo prácticamente para las dos funciones. Como sujeto de la oración, como sujeto, o como complemento verbal introducido por una preposición. Ejemplo, tú viatges amb tren a Valencia. Tú viajas en tren a Valencia. Tú, segunda persona del singular, igual que en castellano, haciendo la función de sujeto. Como complemento verbal introducido por una preposición, pues en lugar de decir que vamos con el tren, vamos a ir con una persona. Así podemos utilizar un pronombre personal con esa función de complemento verbal. Y vamos a utilizar la única que varía en esa función, que es la primera del singular, mi. Tú viajes amb mi a Valencia. Tú viajas conmigo a Valencia. Vamos a ver eso que he dicho, que es la única que cambia, la primera persona del singular. Vamos a verlo ahora, centrándonos en esa primera persona. Primera persona, en castellano, yo, con Y, todos sabemos de sobra, y en valenciano cambia a J. Jo veig la televisió. Yo veo la televisión. Como complemento verbal, después de una preposición, cambia a mi. El meu germà veu la televisió amb mi. Mi hermano ve la televisión conmigo. Ahí tenemos la diferencia. Como digo, únicamente en primera persona del singular va a cambiar el pronombre personal en el caso de que haga esa función de complemento verbal. En los siguientes pronombres veremos que no cambia. Segunda persona del singular, igual que en castellano, tú. Açò es per a tu. Esto es para ti. Aquí fijaos en los acentos, açò a la izquierda y es, como verbo ser, açò es, va acentuado. Un ejemplo de que no sea como sujeto el pronombre. Ell está per tu. Él está por ti. Él está enamorado de ti. Pues aquí ese tú va precedido por una preposición y hace la función de complemento verbal. Pero sigue siendo tú, no cambia. Tercera persona del singular. Ell, ella. Únicamente tenemos que recordar que él en valenciano es ell. Ella igual. Ell está confós. Él está confundido. Y un ejemplo con ella es troba en el seu millor moment. Ella se encuentra en su mejor momento. Haciendo la función de complemento verbal, pues podríamos decir estic amb ell o estic amb ella. ¿Veis que tampoco cambia? Primera persona del plural. Nosotros en castellano y aquí cambia a nosaltres. Nosaltres. Nosaltres anirem més tard. Nosotros iremos más tarde. Como complemento verbal, pues aneu-vos sense nosaltres. Tampoco cambia. Iros sin nosotros. Ahí tenéis un ejemplo de pronombre personal feble. Ese vos, con un guión precedido, es un pronombre personal débil, feble, que veremos en otro vídeo. Iros vosotros sin nosotros. Segunda persona del plural, vosaltres. Vosaltres, en castellano vosotros, valenciano vosaltres. Aniré amb vosaltres al teatre. Iré con vosotros al teatro. Como complemento verbal, ens anem sense vosaltres. Nos vamos sin vosotros. Ahí tenéis otro pronombre personal feble, ens, referente a nosotros, nos vamos, ens anem, sin vosotros. Y finalmente, tercera persona del plural, pues tampoco tiene mayor complicación.
tenemos que recordar que ellas cambia a elles y el plural de ellos pues simplemente es añadir una S al singular. Ells, elles. Ells siempre están nerviosos. Ellos siempre están nerviosos. Elles mai obliden el primer amor. Ellas nunca olvidan el primer amor. Y como complemento verbal, pues tampoco cambian. No estem contra ells, la preposición contra, antes del pronombre personal, o no estem contra elles, tampoco cambia. Y ahora vamos a ver dos más, por añadirlos aquí, cómo son las formas arcaicas. Las formas arcaicas, nos. Hay algunos libros donde, sobre todo el Cantar de Mio Cid, si habéis estudiado algo de valenciano seguro que lo habéis leído, pues que siempre estaba el tipet ahí con nos, el rey de Aragó, pues ese nos como refiriéndose a uno mismo, pero en primera persona del plural, nos majestatic. Nos, el rey de Aragón, agraim, agradecemos, lo que sea. Y luego también tenemos el pronombre vos, que solo se usa en determinadas circunstancias en el sector administrativo, para referirse a una tercera persona. Vos teniu 3 días para presentar l'escrit. Tenéis 3 días para presentar el escrito. Vos teniu 3 días para presentar l'escrit. Y voy a terminar el vídeo con un pronombre reflexivo como es sí, que es igual que en castellano. Se usa tanto para singular como para plural y suele ir reforzado con la palabra mismo. Muy conocido, él está orgulloso de sí mismo. Pues ese sí también lo tenemos en valenciano, solo que cambia a mateix. Mismo cambia a mateix. O mateixa para ella, mateixos para ellos y mateixes para ellas. Entonces, només pensa en sí mateix, solo piensa en sí mismo. Si quisiéramos cambiar los demás géneros, pues només pensa en sí mateixa, només pensen en sí mateixos o només pensen en sí mateixes, solo piensan en ellas mismas. Y con esto terminamos este primer vídeo sobre los pronombres personales.